hay una realidad que es la realidad más inmediata, que es el hoy, que es el yo, el prójimo. Y esa realidad entonces es la que prácticamente me califica o descalifica para lo que va a venir. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Pues buscar la manera en que sea calificado bien para poder dar entonces ese paso y heredar las mansiones eternas. Pensaba sobre lo que dice la Biblia del dominio propio, y la verdad que el dominio propio, cuando uno está joven y soltero, lo ve un poco, pero luego que los años han pasado y ha avanzado y ve a su familia, entonces se va a notar más. Y es cuando uno ya en el cenit de su vida, de su carrera, dice, valió la pena haber vivido para Dios. Valió la pena haberme conservado para Dios. Porque hubieron cosas que algunos con facilidad las recuperaron, pero hubieron otras que prácticamente nunca se pudieron recuperar. De ahí lo valioso del tema sobre el dominio propio. Y todo parte del pensamiento de que nosotros regularmente admiramos a personajes que inclusive llegaron a conquistar casi al mundo entero. Hablando de un Alejandro Magno, que era un general grecio o greco, hablando de un Napoleón Bonaparte, que era un militar emperador francés, inclusive que hay quienes hasta admiran a un loco que apareció por allá en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, llamado Adolfo Hitler. Personas como el mismo Ciro el Grande, que formó un imperio impresionante. Otro llamado Genghis Khan, que fue un fundador del imperio mongol. Fueron imperios que, si usted los lee, se quedan sorprendidos de cómo esas personas fueron capaces de liderar campañas, liderar sus ejércitos y lograr prácticamente poner a todo el mundo en aquel momento bajo su mandato, bajo su sujeción. Y todo ello admira y uno le llama la atención de todas maneras. Dije, ¿cómo hace o hicieron esas personas para lograr todo eso? Pero mire, con todo ello, que pueda resaltar la historia de esas hazañas, la Biblia dice que es mejor aún el hombre que tiene o que puede apropiarse o dominar su propio espíritu, que aquellos que son capaces de tomarse una ciudad, de tomarse un país o de conquistarlas. Es decir, es mejor aquel que es capaz de conquistar su propio espíritu. Y cuando uno escucha esto de conquistar su propio espíritu, entonces uno dice, bueno, ¿y de qué se trata esto? Porque regularmente uno trabaja, se esfuerza para adquirir muchas cosas y eso no está mal. Probablemente usted tenga una justificación, sea una persona de una gran mentalidad, pero si es usted una persona interesada en poseer al mundo entero, yo le diría en esta mañana, qué útil fuera que usted pudiera poseerse primero a sí mismo. Porque si usted se posee a sí mismo, entonces todo lo demás va a venir como resultado a poderse dominar a sí mismo. De lo contrario, entonces,
sería más bien un dolor de cabeza para cualquier persona que no tuviese esa capacidad de dominarse a sí mismo. Mire, dominarse a sí mismo es algo muy importante, pero a veces muy difícil. En ocasiones nos salimos fácilmente, ¿verdad? Y analicemos algo, el carácter. Nos salimos fácilmente de las casillas, nos enojamos con facilidad. Pero la idea es no mantenernos así. Si el carácter nos jugó una mala pasada, lo interesante es salir rápido de allí, reconocer nuestro error, porque si yo le diría en esta mañana o le preguntara, ¿qué hombre o qué persona no se ha llegado a irar? No le ha llegado ese momento, pues, donde nos calentamos y nos da cierta rabia. De verdad que ninguno podríamos levantar la mano aquí porque todos hemos llegado a fallar en un momento de esos. Pero no se trata tanto de no fallar, sino que no nos mantengamos allí en esa falla, sino que podamos salir adelante, podamos dar un paso al frente. Mire que en la Biblia encontramos en Hechos capítulo 24, dice que algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, Félix era un emperador romano y su esposa era judía, llamó a Pablo para escucharle acerca de la fe. Y bueno, el Espíritu Santo tomó al apóstol y Pablo empezó a hablarle de la justicia, del dominio propio y también del juicio venidero. ¿Y qué cree usted que pasó? Félix se enojó con Pablo y más vale lo expulsó y le dijo, vete más bien, y si más adelante me intereso, entonces te vuelvo a llamar. Según lo que dice la historia es que este emperador romano, él era una persona cruel y lujuriosa. Es decir, de todo estaba interesado él, menos en escuchar que tenía que practicar el dominio propio. Porque el dominio propio es lo opuesto a una persona lujuriosa, es decir, que le da rienda suelta a sus emociones. Se dice que él ostentaba el poder de un rey con los instintos de un esclavo. Ostentaba el poder de un rey, pero con los instintos de un esclavo. Esta es la escritura que a uno más le llama la atención acerca del tema de la justicia de Dios, del juicio venidero, la fe en Jesucristo, que son doctrinas básicas para el desarrollo de la vida cristiana. Y cuando uno recibe a Jesús en el corazón, lo primero que Él hace es justificarlo. Porque si el Señor no hiciera esto de justificarnos, el ser humano no se podía acercar delante de Dios. Entonces lo primero que hace Él es justificarlo. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, la justificación que nos extiende el Señor es la que le permite al ser humano estar en paz con su Creador. Ahora, Él nos hace justos. Él te hace un hombre justo delante de sus ojos. Pero ¿por qué el apóstol es inspirado por el Espíritu Santo para mencionar el dominio propio entre la justicia y el juicio? Porque hay personas que quizás se justifican a sí mismos y no caen en cuenta que necesitan aún controlar sus propios apetitos carnales. Él habló de esa doctrina y le recomendó a estas personas a tener dominio propio, porque el dominio propio es parte del carácter. Es decir, usted no puede decir en esta mañana, pastor, ¿dónde voy a comprar dominio propio? O usted no puede buscar el dominio propio por fuera de usted.
el dominio propio es algo inherente en la vida del ser humano. Yo le podría decir, cuando Dios nos creó, Dios también nos dio dominio propio. ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a observar. ¿Cuál es la diferencia entre decir que tiene dominio propio y no tenerlo? ¿Cuál es la diferencia verdadera y dónde radica la misma? Entonces, dominio propio es dominarse a sí mismo. Eso es dominio propio, dominarse a sí mismo. El Señor nos salva, pero el dominio propio hace que nos vaya mejor en el juicio del día a día. ¿Sí? En el juicio del día a día. Ahora, si nosotros queremos tener mejores juicios en la vida, es decir, queremos que nos vaya mejor, deberíamos tener mejor dominio propio de nosotros mismos. Si no dominamos, les voy a poner un ejemplo. Un miembro tan pequeño en nuestra boca que es la lengua. Resulta que la lengua es un miembro pequeño, pero dice la Biblia que se jacta de grandes cosas. Si usted no es capaz de controlar la lengua, ¿cómo es posible controlar toda su vida? Es imposible. ¿Por qué? Porque resulta que la lengua está precisamente, es el centro cerebral de la boca. Si usted va, entonces encuentra que hay una conexión entre el cerebro, la lengua. Por eso hay un dicho por ahí que dice: conecte su cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Hay gente que habla sin pensar. Hay gente que primero habla y luego piensa. Y cuando eso ocurre, entonces hay veces nos tenemos que llevar la mano a la cabeza y decir: yo la embarré, no debía haber dicho esto. Es el centro cerebral y él mismo entonces conecta con otras partes de nuestro cerebro. A última hora, por eso lo que hablamos nos afecta o nos beneficia tanto. Hay gente que se la pasa toda la vida harta, digámoslo así, de esa manera, con su propia vida, y al mismo tiempo lanzan palabras, frases como de maldición hacia los hijos, hacia el esposo, o del esposo hacia la esposa. Mantiene diciéndole a la esposa: qué fea, tan gorda. Y claro, obviamente la mujer se deprime. Es como si ella le dijera al esposo: ve este calvo, que te sale pelo donde no lo necesitas. Mira este barrigón. Y en vez de haber como un empoderamiento que debe de existir en la pareja, lo que hay es, más vale, dos seres que se deprimen continuamente. Y mientras que eso ocurre, el enemigo no descansa. Y el enemigo entonces empieza a dar sus pisadas también, o sus punzadas para atacar a esa pareja. Si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado en la vida, es con lo que hablamos. Si usted no ve a su esposa bonita, entonces yo lo invito para que al menos no diga nada. Porque si usted resalta, quizás resalta los defectos de la persona, usted también se gana que resalten con facilidad sus defectos. Y yo le diría, entre nosotros no hay ningún ser perfecto. Y si hablamos en la parte física, peor. A cualquiera nos falta algo o quizás le sobra algo, ¿verdad? Pero defectos hay por doquier. Pero si en esta mañana usted cambia su léxico y dice: voy a empezar a controlar mi lengua, voy a empezar a tomar dominio de ella,
Y en vez de hablar de pobreza, voy a hablar de riqueza. En vez de hablar de enfermedad, voy a hablar de salud. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza usted entonces a subir de un nivel impresionante. Gloria al Señor. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. La palabra dominio propio en el griego es la palabra que se traduce para templanza. Mire, aquí encuentro algo valioso. En Gálatas capítulo 5, el verso 22 al 23, encuentro algo muy valioso. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Mire algo tan valioso aquí. La templanza, que es lo que significa en el griego dominio propio, es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Es fruto del Espíritu Santo. O sea que no solamente Dios nos dio dominio propio a los seres humanos, sino que también Dios, al darnos de su Espíritu Santo, también nos da dominio propio. Y yo le podría decir en esta mañana, cuando nosotros le fallamos a Dios, no falló el Espíritu Santo. Porque hay quienes fallan y lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. Pero no, ¿cómo se le ocurre? Dios no tiene la culpa. Y yo le podría decir en esta mañana que lo que Él dice es fiel y verdadero. Y que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero entonces, ¿dónde se presentó la falla? No en Dios. La falla se presentó en nosotros. Porque el dominio propio es como un músculo que tenemos. Pero ese músculo tenemos que ejercitarlo. Y si nosotros no ejercitamos el músculo del dominio propio, entonces el músculo se atrofia y créalo, en algún momento entonces vamos a padecer por no haberlo practicado. El dominio propio no es un asunto de algo solamente de hoy. Yo le diría que es un asunto de toda nuestra carrera, de toda nuestra vida, desde el momento en que usted se entrega al Señor hasta el momento en que el Señor venga por usted o que usted parta de esta tierra a estar en la presencia del Señor. Y yo le podría también asegurar esta mañana que no hay un ser humano, no hay una persona que practique el dominio propio al punto que logre controlarse el 100% de todo el tiempo. Porque si usted o lo dijéramos en esta mañana, estaríamos hablando de un ser perfecto. Y resulta que volvemos a lo mismo. Somos seres imperfectos. Pero sí, hay personas que practican el dominio propio en un 90%. En un 90%. Es decir, se han ejercitado tanto que son capaces entonces de dominarse a sí mismos, de decir no cuando hay que decir no y de decir sí cuando hay que decir sí. Pero es triste mirar que hay quienes ni siquiera llegan a un 10% de poder ejercitarse en su dominio propio. Nunca hay que discutir con personas que quizás no saben de qué es lo que estamos hablando. Este mensaje en esta mañana es para personas que entendemos el propósito de Dios. Porque es que el evangelio, hermanos, de alguna manera usted tiene que entender que el evangelio lo que busca es precisamente darnos lo que no llegamos a tener y al mismo tiempo quitarnos lo que nos estorba para caminar,
pero que en esta mañana, con la ayuda del Señor, ¿cuántos me ayudan a confiar en esta mañana en el Señor? Podemos decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito el Señor. Aleluya. Por eso el apóstol le dio tanta importancia al tema, al dominio propio. Mire que dice que es fruto del Espíritu. Un fruto que debemos de dar los que llevamos a Jesús en el corazón. Algo que debemos de practicar continuamente. Siempre estamos viendo que hay personas que dicen: ¿cómo hago? Yo le diría o le daría un consejo esta mañana. Vamos a fortalecer el dominio propio. Una de las mejores maneras de hacerlo es con el ayuno. Porque cuando usted ayuna, se abstiene. Es decir, probablemente a usted le da buena hambre, le gusta comerse cuantos churrascos, pero usted dice: hoy no voy a comer churrasco ni al desayuno ni al almuerzo. Voy a cohibirme de algunos alimentos. Es decir, usted es capaz de dominarse y ayuna. Y cuando usted ayuna, entonces Dios empieza también a ayudarlo a fortalecer su carácter para que tenga dominio propio. Si aprendes entonces a decir no a las cosas que te son prohibidas, que no te son prohibidas, serás capaz de decirle no a las cosas que no te está permitido hacer. Dios nos mandó a comer, ¿cierto? Pero cuando ayunamos le decimos no a las cosas que están permitidas. Por eso, cuando llegue el momento de tener que decidir de no hacer aquellas cosas que no nos son permitidas, entonces lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con toda tranquilidad. Porque Dios nos quiere usar. Y yo le diría en esta mañana: hay personas en la iglesia con grandes cualidades, con hermosos talentos, con dones espirituales, que de verdad uno se queda sorprendido de verlos, y no falta quien diga: si a mí me hubiera dado siquiera la mitad de todos esos dones. Pero son personas que no tienen dominio propio y que fácilmente entonces el enemigo los hace presa de sus antojos. En esta mañana yo le digo en el nombre del Señor: qué bueno que estemos aquí, y qué bueno que en esta mañana estemos no solamente por llenarnos de su espíritu, de cantar un rato alegre, porque es cierto, gracias a Dios tenemos unos buenos adoradores, tenemos personas que ponen de sí ensayando para tener una alabanza de calidad. Y qué bueno que estemos aquí para alabar al Señor, exaltarlo, pero no solamente que nos haya traído el pasar un momento aquí alegre, sino que también nos haya traído el deseo, el hambre de llenarnos de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y que esta palabra entonces viaje con nosotros. Viaje con nosotros. Hay veces quizás algo nos toca la palabra del Señor, pero es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Porque si el Señor está interesado en salvar a los que no tenemos esta mañana aquí, ¿cuánto más estará el Señor interesado que todos los que hemos sido bautizados en su nombre, que hemos hablado en nuevas lenguas, que hemos vivido experiencias lindas con el Señor? Yo creo que aquí hay personas que con facilidad dicen: mire, a mí el Señor me sanó, yo era un paralítico. Con facilidad dicen: vea, el Señor a mí me devolvió la vista.
con facilidad dice, yo era un tartamudo y ya puedo hablar. Y hay infinidad de testimonios entre nosotros que si los descubriéramos en esta mañana no habría tiempo para escucharlos a todos. ¿Cuánto más ese Dios que ha hecho tanto por nosotros, que te ha guardado? Porque hay veces uno dice, ¿qué de buenas? No fuiste de buenas, fue porque Dios te guardó. Dios te protegió aún en medio de tus flaquezas, debilidades, aún en medio de tu incomprensión. Dios te guardó porque Dios tiene todavía propósitos con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuánto más Él querrá de nosotros lo mejor, o para nosotros lo mejor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso la carrera del dominio propio nunca termina. Es algo desde que empezamos hasta el último suspiro de nuestras vidas. Aleluya. La falta de dominio propio en un momento puede determinar tu vida. Puede ser lo que te esté haciendo pagar por algo, porque nos sucede muchas veces. Nos sucede que por lo emotivo del momento, la pasión que ciega nuestros ojos espirituales, parece que nos dejara o no nos permitiera ver como las consecuencias de lo que vendría después. Y solamente cuando hemos pasado por allí y como que despertamos de un letargo al otro lado y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? ¿Por qué no fui capaz de contenerme? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Por qué me faltó fuerza? ¿Sabes por qué? Porque sencillamente tomaste una mala decisión. Porque no pusiste a funcionar el dominio. Pero ¿usted cree que el Señor a nosotros nos ha llamado para perdernos? Y para que nos reunamos en una iglesia, un poco de gente, a hablar solamente de fracasos, de derrotas, de pérdidas. No, yo le digo en el nombre del Señor, el Señor tiene poder y la Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su venida. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El dominio propio es tan importante en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, el dominio propio es el que te dice lo comienzo y lo termino. Cuando hablas de una carrera, de un trabajo. Hay quienes fácilmente se rinden, pero el que tiene dominio propio dice, no, esto está duro, pero qué va, voy a esforzarme y voy a sacar adelante mi carrera, y terminan graduándose. Dicen, yo tal vez no está fácil la situación en mi negocio, pero voy a ponerle el pecho y voy a sacar adelante mi negocio, y terminan ganando, terminan triunfando. El dominio propio es tan útil que nos sirve para practicarlo en todas las esferas de la vida. Cuando era un sardino, porque empecé a trabajar desde muy niño, y obviamente me gustaba todo de marca. Me gustaban zapatillas de marca, la ropa de marca, aunque fuera fiada, pero pues era de marca. No compraba una réplica. Yo decía, así sean 3 pares de zapatillas, pero que sean finas. Y así era. Y así me fui enseñando. Pero cuando llegamos a un momento
de nuestra carrera ministerial cuando empezamos. Y llegamos a un lugar y me tocaba caminar horas, caminar 40 kilómetros por todo un pavimento en la vía a Tumaco. Caminar desde Ricaute a un punto que se llamaba El Guavo, pasando Piedrancha y de ahí para abajo hasta el Diviso. Yo me iba caminando y obviamente el patrón no me dejaba caminar más de lo que podía resistir, sino que en el camino algún carro me alzaba y me llevaba gratis. Y con toda esa situación, y de pronto se presentó un señor y me dijo: pastor, usted le toca caminar mucho aquí, ahí está esa moto, una moto nueva como de alrededor de más de 7.800.000. En ese tiempo las motos eran carísimas. Le digo: ahí está, pastor, esa moto, sáquela y me la va pagando como pueda. Obviamente cualquiera se hubiese dejado llevar por la tentación, ¿cierto? Me entraban 1,000 pesos en una semana para pagar una moto de 7 millones y algo. No es porque no tuviera fe, sino que yo le dije al Señor: Señor, está bien, necesito una moto, pero yo necesito una moto con una deuda más razonable y acondicionada a mi presupuesto. Tuve dominio propio. Mi esposa le tocaba conmigo sentarse en unos butaquitos de madera y nos fiaban muebles y de todo, pero decíamos: va a llegar el momento, no es todavía, y teníamos dominio propio para no endeudarnos a punto que a lo último no podía pagar. Y así fuimos avanzando. Y luego ya obviamente después de unos días el Señor nos dio unas poltronas. Usted viera lo pinchado que era yo con esas poltronas. Me dio una moto que cuando yo la montaba el pueblo entero se daba cuenta que allí iba el pastor. Pero fue mejorando, fue mejorando. Amén. Porque es que el dominio propio también tiene que ver con la capacidad que uno tiene de decir no a una deuda. No porque no haya fe, sí hay fe, pero va a llegar el momento. Si usted me dice: hoy en día las cosas han cambiado y son diferentes para mí, pero tuvimos ese dominio de decir no en cierto momento y decir sí en otro momento. A mí que me gustaba la ropa de marca y yo era bien creído con todo ello, me tocó ponerme ropa regalada. Sí, si hoy en día me quedan grandes los trajes es porque me he adelgazado, pero en ese tiempo era porque era más grande el anterior dueño que yo. Aleluya al Señor. Entonces el dominio propio precisamente lo ayuda a uno a evitar aparentar lo que no es. Y usted hoy en día me ve a mí relajado. Usted hoy en día si me ve en moto, yo estaba de pastor en la central y negocié el carro que tenía, se fue y me tocaba que esperarme un tiempo y teníamos una motico Bigwis de 2 tiempos y los hermanos no podían sufrir verme en una moto. Y decía: pastor, ¿usted por qué anda en esa moto? Digo: no, porque no tengo más. Pero pastor, esa moto no le queda bien. Y yo relajado. Así somos nosotros, porque hemos aprendido ¿a qué? A ejercitar el dominio propio. Aleluya al Señor. Y cuando Dios me da una camioneta como la que tengo, le decía a un hermano: ¿sabe por qué se colisionó por ahí por el lado y se dañó? Porque es que ya Dios me dijo que esta no era la definitiva. Aleluya. Es decir, vienen otras. Lo que no puedo decir de otras mujeres, porque la misma esposa será para siempre, sí puedo decirlo
de otras camionetas. Y la bendición de Dios entonces va a ir en aumento. Aleluya. Y yo le digo en esta mañana, ¿será que en algún momento el pastor no vivió alguna tentación con otras mujeres? O de pronto mi esposa no vivió alguna ostentación o recibió alguna propuesta de otro hombre. Probablemente sí. Pero gracias le doy hoy en día al Señor que cerré esas puertas, cerré esas tentaciones, y más vale me alejé de esas personas, porque ¿sabe qué? Valoraba más mi salvación y valoraba más a mi esposa y valoraba más a mis hijos. Aleluya, aleluya. Porque es que la tentación es cuestión de un placer de minutos. Aleluya. Por eso yo les digo, iglesia, las mejores promesas que están en la Biblia son para los fieles. Son para los fieles. Aleluya, el Señor, son para los fieles. Y hoy en día que ya no soy el muchacho de 26 o de 22 años, pollito al cual casaron, no nos casamos, sino que ahora ya tengo 53 años y me pongo a mirar, gracias a Dios, mi familia y todo hasta donde Dios me ha permitido llegar, y me pongo a mirar todo eso y digo, valió la pena. Oh, alabanzas al Señor, valió la pena. Valió la pena haber respetado a mi esposa, valió la pena haber respetado a mis hijos, y valió la pena haber vivido en el temor a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo en esta mañana? Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, perdónenme que yo tenga que abrir mi corazón, pero a mí me da tristeza. Me da tristeza que no podamos entender cosas tan pequeñas, que no podamos descifrar que cómo una esposa es capaz de perder un gran hombre por un momento de placer, de lujuria, por unas palabras. Las palabras se las lleva el viento. Le doy gracias a Dios y a esta mujer, de verdad. Le doy gracias a Dios y a esta mujer. Cuando nos casamos, el armario era un palo de escoba. Nos casamos porque nos amábamos. Ella no miraba de cuánto era el cheque, no. Ella la movió el amor. A mí también me movió el amor. Lo que sí le dije a ella fue: hay unas manos aquí enseñadas desde muy pequeño a trabajar, y si me toca ir a trabajar construcción, lo hago. Si me toca ir a trabajar, lo hago, donde sea, por duro que fuera. Y verdad me tocó, pero le cumplí. Aleluya. Y salimos al ministerio, 500 pesos en una semana. Allá estaba ella, muy joven, por cierto, tenía 20 años. A esa hora, a esa edad salimos al ministerio. Peligros. Nos perseguían, iban por nosotros con machetes y palos. Pero allí estaba ella firme. Nunca me dijo: devolvámonos, vámonos más bien de aquí, vámonos a hacer otra cosa. No, ahí estaba. ¿Sabe qué comíamos en las tardes? Porque no había, esa semana hubo una semana que no había que comer. Comíamos holladas de habas.
y nosotros no estábamos enseñados a comer habas. Y nos sentábamos, eso era haba en todas las presentaciones: haba frita, haba cocinada con sal, haba en sancocho. Aleluya. Pero le doy gracias a Dios de que esa mujer estuvo allí cerca. Antes, por el contrario, levantándome los brazos y diciéndome: papi, no importa la necesidad, no importa el momento, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Aleluya. Y uno por ratos, como hombre, uno quería, ¿verdad?, suplir muchas otras cosas para el hijo que ya teníamos y para ella, pero no había la forma. Pero me decía: tranquilo, no desfallezcas, vamos para adelante con la ayuda del Señor. ¿Qué se iba a imaginar ella en ese tiempo, cuando ni siquiera un caballo o una bicicleta teníamos, que iba a estar hoy en una Sportage? ¿Qué se iba a imaginar ella cuando llegó a vivir a un caidizo? Porque no era ni casa pastorera, era un caidizo de puros adobes, horrible. Por ahí tenemos hasta fotos. ¿Qué se iba a imaginar ella que hoy iba a vivir en una casa de 3 pisos? Oh, aleluya. Pero ¿sabe por qué pasó todo eso? Porque tuvimos dominio propio, porque supimos elegir, porque supimos cerrar las puertas de lo que no había que abrirle las puertas. Yo te digo en esta mañana: no vislumbres, no mires el momento de tu vida, no lo mires. Mira lo que Dios tiene para ti. Mira a ese hombre, no como el pelado de la cuadra, este pelagato, no. Míralo como la persona que Dios puede engrandecer y llevar a lugares que ni tú mismo en esta mañana te puedes imaginar. Y ya no va a ser de paseo a Dubái, sino que va a ser una habitación permanente en esa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y si no se diera eso, tenemos calles de oro y mar de cristal guardado, preservado en los cielos para siempre. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe qué dijo el apóstol? El apóstol dice de la siguiente manera en 2 Timoteo capítulo 1 verso 3 al 7: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? De dominio propio. Oh, aleluya. Qué pueblo tan equipado, ¿verdad? Hermano, yo comparo este pueblo y yo digo: somos mercenarios. Un pueblo tan equipado. Aleluya, Dios nos ha equipado y podemos vivir bajo cualquiera que sea la circunstancia más adversa. Podemos vivir, porque es que la vida que este pueblo tiene se la ha dado Dios. Aleluya, y nos ha equipado. Dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que ya Dios te ha dado el espíritu de poder, de amor
pero también de dominio propio. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa. No, es que si yo me hubiera casado con una mujer más bonita, eso también podrá pensar él o ella. No hay excusa. Es que si realmente a mí la mujer me hubiera salido fiel, bueno, yo diría, si no fue fiel, pues dígala, ella le dará cuenta a Dios, pero tú consérvate fiel, porque las promesas son para los fieles. En otras palabras, el verso dice, el mantener un avivamiento en tu vida está ligado al dominio propio. Dominio propio es el que evita que peques y que a la vez apagues tu avivamiento. El dominio propio también hace que ese avivamiento cobre acción. Si tienes dominio propio, puedes vivir en avivamiento. Porque tienes dominio propio, sabes que te puedes avivar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No ha pasado que hacemos algo indebido delante del Señor? Inclusive que probablemente se haya llegado hasta la conclusión de no querer volver a los cultos. Porque es que cuando falla el dominio propio y caemos en desobediencia, eso antes nos aísla de Dios. Aunque Dios no se aísla de ti, pero sí buscas tú aislarte de Dios. Y ya poco quieres de su presencia. ¿Sabes cuál es uno de los problemas del dominio propio? Que cada ser humano y cada persona busca justificar su acción. Es que si a mí mi esposa me hubiera atendido como hombre, entonces yo no había buscado otra mujer. No, pero es que si a mí mi esposo me hubiera rendido como hombre, entonces yo no había buscado otro hombre. Y siempre hay excusas. No es que yo aquí viviendo de esta manera cuando hay quien me está ofreciendo más. Siempre hay excusas. Pero yo le digo en el nombre del Señor, como dijo un predicador, antes de pecar, siéntese y haga cuentas. Porque el pecado sale costoso. El pecado sale carísimo. Sale tan caro que nos puede inclusive hasta hacer perder lo mejor, que es la salvación de nuestras almas. Oh, aleluya el Señor. Por eso en esta mañana, aleluya, yo podría decir, aquí no hay ningún hombre perfecto, pero sí hay un pueblo que nos estamos ejercitando y seguiremos ejercitándonos en el dominio propio. Y podemos decir en esta mañana, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, déle ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Refúgiate en Dios. Refúgiate en Dios. A ti no te interese nada de lo que pueda caer a tu alrededor. Mira, pero es que hay pastores que también están cayendo en infidelidades. Mira, es que también hay pastores y empieza el discurso por allí. No, a ti no te importe nada de eso. La Biblia más vale dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero si tú te sostienes firme, fiel, mirando al Señor, a ti no llegarán. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tengas la oportunidad de hablar con uno de ellos señalados, vas a hablar con ellos y ellos te van a decir, fue terrible, fue lo peor que me llegó a pasar. Yo se lo digo porque como supervisor me tocó escuchar a muchos hombres y con el dolor del alma
me tocó que recibirles una licencia y decirles: hasta hoy eres pastor. Eso fue triste, fue lamentable. Por eso no es nada agradable negociar con el pecado, negociar con el mal. Yo más bien en esta mañana te invito para que frenes ese caminar. Parece como tan frenético. Y parece ser que el enemigo como que lo mete a uno en un estado. Se me olvida la palabra, pero en una ocasión estudiábamos el caso de por qué una persona le falla al esposo, a la esposa, aún siendo un pastor, falla sabiendo que va a ser destituido. Y es que el enemigo lo pone en un estado de inconsciencia. Y es como aquellas personas que se suben a un edificio. Y cuando ellos se suben a ese edificio, la verdad yo digo, y yo una vez lo decía, es muy bravo, es muy guapo. Aunque otro dice cobarde, pero es muy guapo subirse por un edificio y tirarse. Cuando yo nomás siento pánico en subirme por las escaleras, es muy guapo, muy valiente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que entran en un estado de inconsciencia, que ellos se suben allá, miran hacia el piso, hacia el suelo, y ellos creen que abajo los va o los está esperando es un colchón Pullman, que van a poder rebotar y que nada va a pasar. Y se tiran y ya sabemos cómo quedan succionados en el piso. Así mismo ocurre con el pecado. El hombre juega con el pecado a tal punto que se sube y no mira las consecuencias. Pero yo le digo en esta mañana, quizás hayan cosas que son irrecuperables, porque le ha pasado a muchos que habían podido ser pastores, pero hoy en día no lo pueden ser porque le fallaron a Dios, porque pecaron contra Dios. Había podido ser grandes líderes dentro de la iglesia o de la organización o fuera de ella, pero le fallaron a Dios. Pero yo siempre puedo decir en esta mañana, si eso le ha pasado a algún hermano o alguna hermana, yo en esta mañana te digo en el nombre de Jesús, lo más relevante aquí no es ser pastor. Lo más relevante aquí no es tener un puesto acá en el altar. No, aquí lo más relevante de este camino, yo no hablo de organización como tal, de este camino, lo más relevante no es ser pastor, lo más relevante es ser hijo de Dios, aleluya. Lo más relevante aquí es nuestra salvación, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, dale ese aplauso fuerte al Señor. Lo más relevante es la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Pero necesitamos vivir en avivamiento. Pero ¿cómo vivir en avivamiento? Cuando el apóstol dice, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, nos corresponde a nosotros avivar, porque lo contrario de avivar es apagar. Y cuando nosotros aceptamos cosas en desobediencia a Dios, en vez de avivarse el fuego, se apaga. Y es ahí donde encontramos el contraste. Esa persona que anhelaba servirle a Dios y que era tan dispuesta en servirle a Dios, de un momento a otro dice, hermano, no me tengan en cuenta, o ya no quiero vivir comprometido con el servicio a Dios. Pero qué bueno que en esta mañana, aleluya, en vez de decidir apagar el fuego, tú decidieras en esta mañana y para siempre avivarlo. Aleluya, porque dominarte a ti mismo, es decir, ejercer dominio propio sobre ti,
te permitirá mantenerte encendido. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Te permitirá vivir encendido. Entonces conviértete en una persona que se enseñoree de su espíritu. Y serás mejor que el que conquista ciudades enteras. Aleluya al Señor. Conviértete en esa persona. No te preocupes de otra cosa. Qué bonito, ¿verdad? Que crezcan los hijos. ¿No te llama la atención que tus hijos crezcan y digan: ay, gracias a Dios, la madre que Dios me regaló? Gracias, mami, por haber permanecido todo el tiempo al lado de mi papi y al lado mío. Que ese hijo tenga que crecer y vea a su papá y diga: ya mi papá se está volviendo anciano, ya está como cansado del caminar, del transitar, pero papi, así como lo hiciste con nosotros, así como fuiste capaz de tener dominio propio y negarte a ti mismo a la ostentación del pecado en todas las formas, papi, cuenta con nosotros. Vamos a estar a tu lado y vamos a ayudarte en los últimos días de tu existencia. Ahí es donde usted despierta y dice: valió la pena haber servido a Dios y haberle cerrado las puertas al pecado. Yo le voy a invitar que se coloque sobre sus pies. Oh, alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Yo siento algo especial en este lugar. Pero tengo algo más para decirte. Quizás tú estés en ese grupo, de ese bajo porcentaje. Es decir, que no has podido casi practicar el dominio propio y has fallado. En tu vida en esta mañana quizás hayan grietas, y esas grietas amenazan con ruina, amenazan con destrucción. Tú que has probado el pecado a todos los niveles, sabes que el pecado siempre va a saber a lo mismo, a pecado. Pero que en esta mañana tú anhelas volverte a Dios de todo el corazón, volverte a Dios con toda tu alma y decirle al Señor: Señor, no sé cuántos años tengas, quizás 50, 40, 30, 20, 10, 100. Pero qué bueno que los años que te restan, tú te hagas un propósito en esta mañana y le digas al Señor: Señor, yo quiero vivirlos para ti. Yo quiero vivirlos para ti. Mi Dios, yo quiero amarte. No necesito demostrarte nada, porque tú lo conoces todo. No voy a hacer promesas, porque Dios no quiere que tú hagas promesas en esta mañana. Pero sí, en esta mañana al menos acudir a los brazos del Señor, acudir a las manos de aquel que puede restaurar todas las cosas, comenzando desde ti mismo. Porque no es que otro, no, eres tú mismo el que primero necesita ser restaurado, restaurado por dentro y por fuera. Permítele al Señor en este momento, allí donde estás. Si quieres levantar tus manos, si quieres caer de rodillas, si quieres venir al altar, si quieres permanecer donde estás, no importa. Lo que importa es que va a partir del corazón esta oración, va a salir de tu alma esta oración. Allí estás, aleluya, allí estás. Ora a Dios. El Espíritu Santo te va a dar palabras ahora mismo. El Espíritu Santo va a darte palabras ahora mismo
porque el Espíritu Santo ruega por cada uno de nosotros.